¿Cuántas ganas tenéis de vídeo largo? Dejadme en los comentarios, a modo de meme, qué es la locura más grande que estaréis dispuesto a hacer por un vídeo largo, porque estoy preparando varios vídeos de 20 o más minutos que sé que os encantan. Y el comentario, meme, repito, con más likes, se lleva bendición lunar. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy vamos a ver el error que va a arruinar cuentas en este 2026 y de aquí hasta 2030 seguramente en Genshin Impact. Y lo más interesante de esto es que ya no va a ser un tema de, bueno, esta cantidad de deseos, o este pity, o estos personajes, o tira o no tira, sino que es más un tema de todo lo que está construido alrededor de Genshin Impact, su comunidad, sus políticas de desinflación y aumento de valor, pero que a pesar de todo eso y como todos sabemos, sigue siendo el rey de los gachas, nunca perdió la corona, sigue facturando mucho más que el resto de gachas y el otro que le puede competir en algunas versiones ha sido Star Rail con sus más, sus menos y con menos estabilidad que Genshin. Y sobre todo y más importante para vosotros, ¿cómo afecta esto a los free to plays, a los bolsillos, a la gente que antes gastaba y desde que tumbaron ciertas plataformas, no tumbaron sino que les pusieron más restricciones pero se pueden seguir utilizando, siguen apoyando el canal? Mucha gente decidió ni siquiera seguir gastando por culpa de Hoyoverse para variar, y esto se verá o no se verá reflejado en ingresos, porque los ingresos que ellos declaran ¿son reales o no los declaran, nunca fueron públicos y la gente y las páginas se los inventan? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo y como os he dicho antes tenéis una bendición al comentario con más likes y creo que dentro de poco lo que haré será algo así en los siguientes vídeos. En este ya digo, poner memes de que queréis vídeos largos y qué estáis dispuestos a hacer por un vídeo largo en el canal. El que más likes tenga le doy bendi, le comentaré, escríbeme por Discord y ya sabéis que por haber el canal Free to Play tenéis 2 bendis todos los días, cada uno que comente, deje like, suscribirse con campanita, puntos del hype, que si estáis en el móvil, en el celular, que es lo que más ayuda, recomienda y lo que más cuenta. Cuanto más cosas hagáis, más accedéis a poder ganar la bendición. Y van, bueno, que aprovechen si están comiendo. El otro día me funaron en un vídeo, que se me olvidó el que aprovechen si están comiendo y ya me están funando. ¡Anda, me ha dicho que me aproveche! Gracias por estar ahí mientras coméis. Que tengáis un muy buen día, gracias por estar detrás de la pantalla. Y vamos con el error que va a arruinar cuentas y que seguramente las lleva arruinando de aquí hasta 2030, seguramente. Igual pongo eso de 2030 en el título y la gente va a decir, ¿qué cojones? ¿Qué 2030 ni qué 2030? Pues bien, vamos a empezar por una cosa muy básica y es, Genshin no se mide por la comunidad, Genshin no se mide por las opiniones, Genshin no se mide por lo que a ti te guste y sobre todo Genshin no mide absolutamente nada por los free to plays. Mide los ingresos, mide los números, mide bases de datos, mide tendencias, movimientos de mercado y sobre todo lo que aplica son políticas de desinflación, políticas monetarias y políticas para maximizar los beneficios siempre y cuando puedan asegurarse que lo que hacen funciona. Y de que funciona, funciona. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Cuál es una de las tendencias? Y vamos a sintetizarlo y explicarlo en facilito para que lo entienda todo el mundo. Que va a seguir aplicando de aquí hasta que el juego siga existiendo o hasta que le bajen los ingresos o la gente deje de jugar. Pues básicamente, si lo traducimos a algo extremadamente sencillo, va a hacer políticas de desinflación y de aumento de demanda. ¿Esto qué significa? Señor de la pantalla, usted ha dicho que va a hablar en fácil y está diciendo cosas raras. Pues básicamente lo que va a hacer Hoyoverse es, os va a dar cada vez menos deseos y va a hacer que las cosas no solo cuesten más, sino que tengas más distracciones para sacar más cosas, más banners, más personajes, más armas, más equipos, más recopilatorios, más etcétera. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo sigue trabajando un marketing tan bueno y una base de jugadores tan enganchada al juego que a pesar de que han salido nuevos gachas que podrían llegar a hacer la competencia a Genshin, el coeficiente de fuga de jugadores que hay es muy bajo y creo que lo podéis ver continuamente porque a pesar de que salgan 80.000 gachas nadie destrona a Genshin y nadie es tan estable como Genshin. En el presente, en el momento que grabo este vídeo, Star Rail lleva unas versiones haciéndole competencia. No es competencia porque son la misma empresa,
pero realmente esta rail ha sido mucho más inestable. Ha tenido épocas donde no ha facturado absolutamente nada. A nivel estable y de media, Genshin ha seguido siempre siendo el rey, tanto en jugadores, en popularidad, en números en redes sociales, en esos supuestos ingresos que nunca sabemos si son reales o no, y que normalmente no lo son, así que tranquilos, eso no hay que tenerlo en cuenta, pero sí en lo que se puede ver, palpar, comprobar y que todo el mundo tiene acceso a través de internet, las IAs y el resto de formas de informarse del mundo real. Entonces, esto es un hecho. Y sabéis que a pesar de que no den más deseos, como os he dicho antes, sí hay un montón más de demanda, que este es el segundo punto que quería comentaros. Hoyoverse está jugando, para que lo entiendan, a lo que hace Apple con los iPhones. Hay 1000 ejemplos más, pero creo que este es el más grande y popular para que lo entiendan fácil. ¿Se han dado cuenta que en las Apple Store hay cola cada vez que sale un nuevo iPhone, a pesar de que todo el mundo sabe que es un poquito mejor que el anterior y que los móviles de casi $2000 son iguales o peores que móviles de 500, 600 dólares de otras marcas? ¿Por qué es esto? Porque Apple, y esto es un paralelismo con Hoyoverse, no te vende solo el móvil. Por eso mucha gente dice, ah, pero si como gacha Gua es mejor, Arknights es mejor, el otro es mejor y el otro es mejor. Ya. Pero lo que te están vendiendo no solo es que Genshin sea mejor o peor. Genshin hace algunas cosas muy bien y, como dije en otro vídeo, como juego sí es un buen juego. Pero Apple, como móvil, sí es un buen móvil, pero puede vendértelo al precio que te lo vende porque crea alrededor del producto una estructura de escasez, una fidelización y en este caso una obligación esclavizatoria literalmente con los usuarios por gachas, ludopatía, técnicas psicológicas y un montón de cosas que expliqué en otros vídeos. Y al final incluso esa escasez de hay muchos personajes y que la gente continúe gastando hace que entre en un bucle de aumento de demanda. Y cuando aumentan la demanda, matemáticamente se puede ampliar, se puede aumentar el precio y el valor de las cosas a pesar de que el producto que te ofrecen como tal no sea mejor que otros que hay en el mercado, que aunque sí sean mejores, y puedo poner el ejemplo de Gua porque tengo el otro canal de Gua, así que ir al canal de Gua, te cuelo el spam, ¿ves? Porque vamos a llegar a 10.000 suscriptores esta semana seguramente, así que voy a montar una grande. En plan bien, me refiero a una fiesta con regalos para la gente. Y esto es lo que funciona. ¿Habéis visto las colas de Apple? ¿Por qué hay colas en las tiendas de Apple? Porque hay poco stock de los iPhone, porque crean demanda y escasez en la gente, porque la gente cree que no va a tener su siguiente iPhone a pesar de que ya se gastó mucho en el anterior, porque mucha gente tiene FOMO, Fear of Missing Out, es decir, el miedo a perderse algo que puede acabarse, y porque también ocurre que incluso lo mismo que ocurre con Hoyoverse, ellos generan problemas en los propios iPhones para que cuando pasen 1 o 2 años tú digas, ¡ay! Tal función se me ha roto. ¡Ay! Tal función está un poco mal. ¡Ay! Mi cámara ya no enfoca bien. ¡Ay! El cargador. ¡Ay! La ranura del cargador. ¡Ay! La batería. ¿Os suena todo esto, no? Pues es exactamente igual. Hoyoverse, con el juego y con los jugadores, juega a maltratarlos para que, si acaso en algún momento prefieren no seguir jugando Genshin porque abren los ojos y dejan de ser palomas a considerarse unas gallinas bien elegantes, acabes cayendo en el resto de gachas porque ya te acostumbraste a jugar un gacha y un gacha es el futuro de los videojuegos, también por desgracia, y si no caes en uno, caes en otro. El que no juega, no, yo no juego gachas, ¿no? ¿No juegas al FIFA? ¿No juegas al LOL? El LOL tiene los cofres. ¿No juegas al Pokémon TCG Pocket? El nuevo Pokémon Champions competitivo tiene un banner, es un gacha. El FIFA con las cartas del Ultimate Team, que creo que le han cambiado el nombre, no sé cómo se llama. Counter con los cuchillos. Los gachas ya existían antes de Genshin y no solo estos, sino el Fate Grand Order, el Seven Deadly Sins antiguo, que salió el nuevo, que es una copia de Genshin, el otro. Dejadme en los comentarios los gachas que conocéis antes de Genshin y que fuera mainstream, pero el futuro de los videojuegos son los gachas. Todos los juegos que salgan a partir de ahora, que pretendan tener un futuro, van a intentar implementar una mecánica de gacha como monetización porque funciona, porque la gente se vuelve adicta. Ahora, ¿cuál es el error que tendrán todas las cuentas que no entiendan esto que sigue ocurriendo? Pues bien, el error o los dos grandes errores son dos. Primero, seguir jugando al juego. No, es mentira, ahora lo explico bien. Segundo, ser un pobre. No, mentira, ahora lo explico. El error de seguir jugando al juego es
querer solo jugar Genshin, querer solo proyectar o exigir lo que uno quiere sobre el juego, no querer ampliar horizontes y aunque sea probar el resto de gachas para poder comparar y saber realmente dónde prefieres poner tu dinero y sobre todo y más importante tu tiempo y tu atención, y además para poder ver otros puntos de vista y ampliar para, y aquí viene la parte contraria que diréis, Phil, estás defendiendo a Hoyoverse, pues atentos a lo que voy a decir, para poder ver si vuestro cerebro está feliz con la estructura de otro gacha, porque un gacha como juego aislado puede ser mejor objetivamente, como el Wuthering Waves, pero a lo mejor tu cerebro no solo necesita el gacha o el juego programado, los píxeles como tal, las estructuras dentro del juego, sino que necesita la comunidad, el sentirse dentro de una comunidad mucho más grande, los cosplays, necesita a lo mejor todo lo que hay alrededor, pues el marketing o incluso el chisme. El chisme vende y siempre vendió y vosotros sabéis que vuestra mamá y vuestra abuela están enganchadas a su telenovela de turno porque el chiste vende y vosotros veis la telenovela y a veces podéis no entender si qué tiene de bueno o no para que la gente lo vea. Pero el marketing de Hoyoverse y el chisme continuo a lo mejor hace que mucha gente siga teniendo ganas de jugar. El ecosistema de creadores, los números, a lo mejor te vas a otra comunidad que es un gacha objetivo, pero no están los creadores que te transmiten algo y no te ayudan a seguir jugando al juego cuando te aburres. E igual Genshin puede que sí encaje en tu forma de jugar y valorando otros gachas puedes decir, pues ahora sí estoy a gusto con la parte buena que sí me aporta Genshin, intentando, como siempre dijimos, que no creáis que la empresa va a hacer lo que queréis, porque la empresa solo quiere dinero. Es decir, a ti, free to play, que no haces nada, no te quiere al que mete 1.000, 2.000 y 3.000 dólares, incluso al que mete vende y pasa y demás. Y si no, el último remedio es, para que juguéis gratis, os esclavizamos y os robamos los datos con vuestro tiempo, como expliqué en otro vídeo. Sois simplemente un remanente, porque por desgracia la mayoría de la comunidad habla hispana es la que menos poder adquisitivo tiene. Y ese es el otro punto que he dicho de broma. Ser pobre. Voy a explicarlo bien. Si no estáis echando dinero al juego, estáis pagando con vuestros datos y por un lado hay que empoderarse en el sentido objetivo de saber la situación en la que uno está y saber que sí está aportando algo al juego, aunque diferente al dinero. Por otro lado, valorar eso, que sí estás aportando al juego con tu tiempo, y al valorar tu tiempo, a lo mejor valoras tener una mejor experiencia en otro juego con el punto anterior. Probar si a ti te encaja lo que ese juego te puede ofrecer y de la forma que te la puede ofrecer, independientemente de la empresa, porque todas las empresas quieren dinero y aunque te vayas a otro juego que, ay, a mí me han dicho que este juego es mejor, ese otro juego van a pasar 3 o 4 años, porque la mayoría de gachas que se quieren comparar con Genshin tienen menos de la mitad de tiempo. Genshin lleva 6 años, el WoW lleva 2. El otro lleva 1, el Star Rail lleva casi 4 más o menos, 3,5, una cosa así. Nadie puede, porque al final todos son gachas que han salido mucho después, más los que sigan saliendo y ojalá se establezcan para que el mercado sea más rico, más competitivo y haya muchas más opciones para comparar, para que se enriquezca en general todo y todo crezca y la comunidad crezca y vosotros tengáis más experiencia y mejor punto de vista. Pero ese es el problema. Si tú eres un jugador que gastas poco o nada, eres la persona que más va a maltratar el juego por lo que explicaba antes, porque te quieren fuera. Te quieren o que juegues demasiadas horas para robarte los datos y traficar con la información que tú le estás generando como si fueras un beta tester, o quieren que salgas del juego porque no echas dinero para que o bien te vayas a otro gacha, en este caso suyo mismo, y que acabes echando dinero como una red de pesca que si no te gusta Genshin vas a caer igual en Hoyoverse, porque van a sacar más juegos aparte del ZZZ y del Honkai Star Rail, o que incluso te vayas a otro gacha al final que por lo que sea y porque tiene menos experiencia en el mercado, si juegas free to play no van a saber exprimirte correctamente los datos gratis y tu tiempo como sabe hacerlo Hoyoverse, y quizá no beneficie tanto una comunidad normalmente free to play en otros gachas, sino que al final todo el mundo quiere dinero. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está en link
link aquí abajo en la descripción, tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo y por eso he podido lanzar la web tan pronto gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Entonces, ¿cuál es el error de jugar Genshin? Que realmente, dicho en broma, pues ser pobre y jugar al Genshin. El error es no ser objetivo. El error es, como dije desde el principio y esta vez se ha llevado al extremo, y de hecho creo que, aunque parezca rara la frase, es sano llevar al extremo lo que llevo diciendo mucho tiempo, es entender que si estás en la mayoría de gente de habla hispana que ve el canal, que no somos otras comunidades que sí tienen más poder adquisitivo porque sus países funcionan distinto y mejor en general, básicamente vas a tener que planificar al extremo. Vas a tener que medir cada migaja para saber si puedes sacar un personaje cada últimamente 3 versiones. Vas a tener que pensar, en caso de que tengas ese poder adquisitivo o te lo puedas permitir o te guste y te interese y te apetezca, pensar en gastar, porque muchas cosas no vas a poder conseguirlas si no gastas. Y vas a tener que analizar cada decisión que hagas, a diferencia de lo que suele ser un gacha normalmente, que es, yo juego aquí porque me quiero divertir y tiro multis y jaja, lucecitas y me divierto. Amigo, eso es un casino. Eso es literalmente un casino y eso es literalmente ser un ludópata de manual. Ser un ludópata es una enfermedad bastante grave. Y yo recuerdo los primeros años que empezó Genshin que había gente que se ofendía. ¿Os acordáis lo orgulloso que mucha gente seguía diciendo, populismo extremo, ya, tira por lo que te guste, que ningún creador te diga que no sé qué, no sé cuántos? Este vídeo es la prueba definitiva que, al igual que en su momento todavía había gente que decía no subas la C6 de Bennett y que parecían conspiranoicos, que la Tierra es plana y que el sombrero este de aluminio que suelen llevar los conspiranoicos, no suba la C6 de Bennett. Todavía hay gente que dice no la subas, pero se sabe que hay que subirla, que no perjudica a nadie y que es una constelación que se usa. Lo mismo con el tira por lo que te guste. Antes se enfadaban, funaban, no, sí, tira por lo que te guste. Ahora, a día de hoy, es totalmente irrefutable y no hay ni un solo, absolutamente, ni un solo argumento en contra de hay que planificar, hay que ver qué te beneficia la cuenta, hay que ver el equilibrio entre lo que te guste y lo que a día de hoy, con la escasez y el valor alto por la demanda que tiene cada personaje, que significa que cada personaje de Genshin es más valioso que un iPhone, para que lo entiendan, a nivel no monetario, sino a nivel de lo que empezaron costando y lo que cuestan ahora, por todos estos factores que explican en el vídeo. Y a día de hoy ya es totalmente, como he dicho antes, no hay nada que lo pueda refutar de no se tiran multis de respeto, no se adelanta pity, no se tiran timidillas a ver qué pasa. Y sobre todo, es muy complicado a día de hoy ya jugar YOLO. Es muy complicado jugar Genshin, que no tiene botón de skip, si no eres capaz de dedicarle 1 o 2 años a llevar tu cuenta a un punto late donde sientas que te pueden sobrar los recursos para poder hacer, con un margen de maniobra amplio, un poco más de desmadre, en el sentido de, bueno, ya no voy a planificar tan estricto, sino ahora lo que voy a hacer es subir algún personaje que me interese desde hace tiempo por curiosidad, sacar algún personaje que sé que no es bueno pero me gusta mucho su diseño y su gameplay. Y sobre todo, Genshin, que es lo que tenéis que entender y es lo más importante del vídeo, ya no es un gacha promedio enfocado en que de todas las formas posibles puedas pasar de todo el contenido free to play, como si lo fue en su momento con los equipos de Bennett, Xiangling y los full 4 estrellas, sino que a día de hoy Genshin es un gacha premium solo de alto standing que está queriendo trabajar una política en sus jugadores de sentirse como un producto de lujo, que no todo el mundo puede tener lo que mucha gente tiene en Genshin, que no todo el mundo es capaz de conseguir, incluso pasarse los endgames a día de hoy, porque la conflagración dificultad 5 ya no todo el mundo puede, y en su momento el abismo todo el mundo llegó a poder 1 o 2 años después. Y sobre todo, no es un juego que admita el reroll como en otros gachas, que como en Wuthering Waves en 100 días he llegado a pasarme las recompensas más importantes de la Matrix, dejando de lado los cosméticos, que la Matrix de WoW es el equivalente a la conflagración de Genshin, es el último endgame y el más difícil, y me lo he pasado en 100 días, 3 meses, punto. En Genshin, para tú llegar a Hyper Late y poder tener un montón de acceso, como he dicho, a recursos, endgames, una experiencia mucho más tranquila y demás,
posiblemente debas ponerte al día a lo largo de 1 o hasta 2 años si no tienes tiempo para jugar al día. No existe el reroll de cuenta y ese tráfico que había antes de comprar y vender cuenta especulativo también se ha ido a tomar por saco, porque al final ni siquiera haber vivido la experiencia hace que gastes dinero en comprar la cuenta y la dejes en 3 meses cuando te das cuenta de que tampoco puedes sacar lo que te apetece. Genshin se ha convertido de un gacha promedio a un gacha de lujo. Y por eso, a pesar de las funas, del enfado de los free to plays, de todo lo que está ocurriendo, no pierde la corona. Entonces, el error que mucha gente va a cometer de aquí hasta 2030 es jugar Genshin como se juega en el resto de gachas. Es no ver Genshin como lo que ellos quieren proyectar, y lo están consiguiendo por desgracia, que es un producto de lujo, sino creer que Genshin es un gacha más. Y sobre todo, el error que va a cometer la gente de aquí hasta 2030 y va a acabar la comunidad llena de lloros, llena de gente quejándose, llena de funas, y lo mismo que ha ocurrido años atrás, pero más grande y maximizado, es que van a jugar Genshin como lo han seguido jugando años atrás y no entendiendo todos los puntos del vídeo, porque Genshin ya no es lo que era hasta ahora y no es para todo el mundo. Así que espero que hayáis entendido bien y espero haberlo explicado bien, porque al final no es una cosa fácil de explicar, pero a buen entendedor pocas palabras bastan. 20 minutos de palabras para que sean buenos entendedores. Espero que se haya entendido y espero que cada uno tome la decisión más acertada para uno mismo, de forma mínimamente egoísta en su beneficio, pero para que sea feliz en la comunidad gacha si le gustan los gachas. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias a quien llegó hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean mini minis y chaito.